Pasamos, congresistas, al siguiente punto de orden del día. Señores congresistas, se trata del debate del predictamen que acumula los proyectos de ley 2122 y el proyecto de ley 2310, mediante los cuales se propone reconocer a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como órgano representativo de los órganos de los gobiernos regionales. Señores congresistas, se ha enviado esta documentación a sus respectivos correos, lo ha tenido su equipo de asesores y también disponen en cada una de sus carpetas. Los señores congresistas, bueno, en primer lugar vamos a dar el uso de la palabra para que sustente su proyecto de ley, el proyecto de ley 2310, elaborado por el congresista Manuel Dahmer. El congresista Manuel Dahmer tiene uso de la palabra. Señor presidente, quiero felicitar al trabajo de la Comisión de Descentralización, al equipo técnico de su presidencia y directiva, por tomar la iniciativa rápidamente sobre este proyecto, examinarlo y ponerlo ya para aprobación. Este es un tema muy importante que los gobiernos regionales han estado reclamando desde su instalación. La Ley Orgánica de Municipalidades establece un mecanismo de cómo coordinan los gobiernos municipales con un nivel de nombramiento del gobierno del Estado. La Ley de Gobiernos Regionales a nivel orgánico nunca lo estableció. Entonces los presidentes regionales de muy buena voluntad se reunieron y decidieron que nosotros somos la Asamblea de Gobiernos Regionales, como una decisión privada. Pese a no reconocimiento por parte del Estado, inmediatamente ocurrió que en todas las instancias donde hay alguna forma de coordinación intergubernamental existen representantes de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y es por eso que la Asamblea de Gobiernos Regionales tiene representantes en casi 16 o 17 organismos del Estado. Pero aún así no tiene un funcionamiento reconocido como tal, como interlocutor de este nivel de gobierno. Ya está claro para el país que el proceso de regionalización es un proceso de largo plazo y que los actuales gobiernos regionales sobre base departamental van a ir a procesos de cambios territoriales, de ampliación de su base económica, de diversificación de sus conexiones, para que en algún momento puedan algunas regiones formar solos un gobierno más amplio, puedan ampliarse los ámbitos territoriales y sus bases económicas, y en otros casos, como lo que son la mayoría de actividades, que será lo principal en los próximos años, se afirmen las juntas interregionales, que es la unión de varios gobiernos regionales dentro de las asambleas, dentro de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Recuerdo que en la época que me tocó ser secretario de la Comisión de Descentralización del Gabinete Lerner, hicimos reunión con todas las juntas de coordinación interregionales. Y en ellas uno de los puntos que se vio y que era unanimidad es que debía haber un nivel de gobierno reconocido, que la Asamblea de Gobiernos Regionales no podía ser una buena voluntad de su presidente, tenía que ser un nivel reconocido y formalizado. Me parece que este dictamen, que respalda el proyecto que he presentado y también el proyecto que presentó el congresista Ceballos, que permite responder a ese reclamo de los gobiernos regionales, que va a permitir que haya una mejor coordinación para inversión, para servicios, para representación, y que el conjunto del Estado pueda tener un punto de modernización que va a ser muy importante para acercarse a la ciudadanía. Por eso respaldo el dictamen que se ha formulado y espero que el Pleno del Congreso pueda aprobarlo. Gracias, congresista Chepe Romano. Tiene la palabra el congresista Manuel Dahmer. Sí, señor presidente. Se ha señalado con bastante claridad en el dictamen que en la actualidad existe lo siguiente. La NGR tiene reconocimiento, integra el Consejo Directivo de Profonarte, siendo su representante designado por la Asamblea Nacional, es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Vial, elige al presidente regional miembro del Consejo Directivo del Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al evento prominente del niño, integra la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de monitorear y fiscalizar la situación de las entidades prestadoras de salud hacia la constitución del Sistema Nacional de Salud, Comisión PRO, Sistema Nacional de Salud, integra el Consejo Directivo del Fondo de Investigación y Desarrollo de la Competitividad, FIDECOM, integra la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, integra la Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica, integra el Comité Técnico Implementador Nacional responsable de la construcción del proceso de aseguramiento universales en salud, integra la Comisión Multisectorial en materia de distribución fiscal e integra el directorio de FONDIPREC, Fondo de Inversión Pública Regional Local, donde tiene voto pleno, integra la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
De tal forma que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es en este momento un híbrido que requiere un reconocimiento de ley, tiene un reconocimiento propio como asociación, pero no tiene un reconocimiento de ley. De ahí que no sea un paso cualquiera. La institucionalización no es un paso cualquiera, es reconocer lo que el propio Estado indirectamente lo ha planteado y lo viene ejecutando y practicando. Y eso permitiría que los gobiernos regionales tengan un mejor funcionamiento y que todas estas representaciones que el Estado reconoce también tengan una mejor calidad en su propia ejecución. Se plantea en el fondo, si ese es el acuerdo, se dice hay tres vías. Una vía es la de modificar la ley orgánica, la vigente. Otra vía es la de modificar la ley orgánica futura, que todavía no está votada. Entre las dos vías hay una tercera vía, es aprobar esta ley. Aprobada esta ley, me parece que la propuesta que hace el congresista José Gutiérrez no es contradictoria con la propuesta directamente de la comisión, pero que son compatibles. Se aprueba eso. En el momento que el Pleno vaya a discutir la modificación de la ley orgánica de la municipalidad, ahí se puede incluir, pero ya está vigente como ley. No sabemos si ese momento es mañana o en 6 meses. Pero los gobiernos regionales no pueden seguir 5 o 6 meses, o en 1 año o 2 años, sin tener una norma que les dé la fuerza indispensable para su propio funcionamiento y para las atribuciones del Estado legal. Por eso me parece, señor presidente, que lo más adecuado es eso. Terminaría con el tema de la PCM. La PCM ya recibió varios pedidos para que se formalice de esta manera la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, desde el comienzo de este gobierno. O sea, eso hay trámites que existen, no es que recién se esté planteando. Si la PCM no se ha pronunciado hasta ahora, eso no puede ser un obstáculo para que no se pronuncie la comisión. Ya la comisión pidió. Si tenemos un precedente realmente grave para el Congreso, si un organismo del Estado, un ministerio, no responde a una solicitud y eso se convierte en el argumento para no aprobar una norma. Me parece que sería sumamente grave. Creo que deberíamos aprobarlo y lo que se apruebe, si tuviera alguna objeción, la manifestarían por los procedimientos constitucionales, pero creo que en el fondo no va a haber una objeción fundamental porque ya está funcionando así. Aquí hay varios temas que hay que analizar y que definir para ver el procedimiento. Creo que en el concepto nadie está diciendo que la Asamblea de Gobiernos Regionales es una especie de acuerdo privado entre privados, que podrían formarse y hacer cualquier cosa, que sería la peor de las perversiones para un organismo de esa naturaleza, sería propiciar su división general. Aquí se plantea una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esto es que en un carácter nacional no puede ser dos que se reúnan y formen, o dos presidentes que digan yo formo mi asociación. Y desde el punto de vista del procedimiento actual, tenemos una ley orgánica que ha sido aprobada y que está en trámite, y tenemos esta propuesta de ley del dictamen que la plantea como una ley ordinaria, no orgánica. En la propuesta que hace el congresista José Gutiérrez se incorporan los dos aspectos entre una ley orgánica. Yo creo que al final eso es lo que va a ocurrir. O sea, al final, cuando en el Congreso se debate la ley orgánica, va a ocurrir eso. Pero ahora, me parece, para hacer efectiva el procedimiento, habría que aprobarlo como una ley no necesariamente orgánica, porque la ley orgánica es en función de las relaciones que tengan en el cuadro de los organismos del Estado. Aquí no estamos definiendo el cuadro de los organismos del Estado, estamos definiendo simplemente su voluntariedad para que se constituya un buen código civil, el reconocimiento de la asamblea que existe. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando venga el debate de la ley orgánica de gobiernos regionales, en ese momento, de acuerdo a lo que se defina, ahí habrá que discutir muchas cosas. Adelanto para la discusión de ese momento. Volveremos a rehacer el Consejo Regional de Descentralización y por lo tanto los gobiernos regionales tienen como instancia de coordinación intergubernamental el Consejo, o va a ser los gobiernos regionales su instancia de representación intergubernamental el actual Consejo de Coordinación Intergubernamental que está en la LOPE, que son dos formas distintas de representación, y cuando ambas formas distintas de representación modifican el carácter de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Creo que ese tema habrá que discutirlo en ese momento. Me piden interrupción fundamental en este debate. No se está creando una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, se está reconociendo una Asamblea existente que tiene actos jurídicos ya en la institucionalidad del Estado. Creo que ese es un aporte clave que nos permite destrabar la discusión. Creo que
retirando el artículo 92, manteniendo la 16ª dentro de la ley orgánica, ahí estaríamos solucionando los problemas. Creo que esa podría ser la fórmula final que podría tomar. Solución concedida. Y luego el congresista Valqui. Señor presidente, por eso decía que la decisión que hacía el congresista Valqui es muy importante, porque al reconocer a la Asamblea Nacional del Gobierno Regional que existe, que ya está constituida, que ya funciona y que tiene representación, que si alguien quiere formar, de acuerdo a la libre asociación, otra asamblea, y está dentro de esa asamblea, tendría que retirarse y formar otra asamblea, a ver quién lo reconoce. Pero no es la asamblea reconocida por la ley, que es esta asamblea que tiene ya sus estatutos, tiene su funcionamiento, tiene hasta su forma de elegir a sus representantes. Cuando no estamos hablando de que hay la libertad de crear asociaciones para asamblea, no estamos hablando de eso. Hay una asamblea que está reconocida, que funciona, que tiene representantes, que ya tiene una trayectoria y que además ninguno seguro se ha salido. Esa asamblea se reconoce. De acuerdo a su procedimiento, tiene organismo de representación, tiene disputas, tiene crisis, tiene forma de resolverlas. Si alguien quisiera crear aparte otra asamblea, aparte, tendría que hacer otro tipo de procedimiento legal. Entonces me parece que su objeción está resuelta con lo planteado por el congresista Valqui. Sí, señor presidente, pide la interrupción al congresista Mariano Portugal. Yo creo que los problemas de confusión del congresista Omar Stenger requiere que libre asociación es la libertad de los individuos. Y que cuando hablamos de los gobiernos regionales, podrían actuar los gobiernos regionales como si fueran individuos. Los gobiernos regionales no son individuos, son órganos públicos establecidos por ley. No puede un presidente cualquiera de gobierno regional irse a su casa y decir, ahora formo esta asamblea regional y me llevo la mitad del presupuesto o me llevo la mitad de los funcionarios. Son una instancia creada por él. Lo que estamos diferenciando con esta norma es que una cosa es un órgano de representación en el Estado que tiene carácter de constitución pública por la ley, o sea que existe porque la ley le ha creado un ministerio, una OPD, un organismo público de esa naturaleza. Y otra cosa es que los gobiernos regionales deciden utilizar las normas del Código Civil para reunirse entre ellos, pero no como personas, sino como entidades públicas. Es como decir, las empresas públicas pueden usar la legislación privada para su supervisión del mercado, no necesariamente la legislación pública. Ese es, me parece, el símil que se está planteando en este caso. Por eso es que el congresista también hace una confusión, dice, como se aplica en la OMPE, también que se aplique, como se aplica en la AMPE, que se aplique también acá. ¿Por qué se habla de las municipalidades en la ley respectiva? Porque ¿cuántas municipalidades hay? Se ha dicho bien. ¿Cuántos niveles municipales hay? Provincial, distrital. Entonces dice asociaciones por esa cantidad, pero son asociaciones de esas entidades en esas condiciones. Aquí estamos hablando de una asociación del Código Civil que se toma de la experiencia inicial de los presidentes para decir, como bien se ha dicho, los gobiernos. Y los gobiernos son entidades que son elegidas, tienen sus normas, están obligadas por la ley, no se pueden así nomás cambiar y redireccionar. Por eso es que, ahora sí le doy la interrupción al congresista, creo que si superamos esa confusión es muy fácil llegar a un consenso en este momento. Continúa, congresista. Señor presidente, en resumen, yo plantearía sobre los temas que se han planteado. Me parece que en la práctica queda uno solo, que se muestra como ley orgánica, creo que es una ley singular, creo que hay un acuerdo en ese punto. Creo que la propuesta que se ha hecho, que el artículo 92 sea en la práctica retirado como tal, eso de que haya varias asociaciones y que quede la 17ª como punto a ser aprobado, no colisiona con la Constitución desde el punto de vista de que si un gobierno regional no quiere pertenecer a la Asamblea de Gobiernos Regionales, o 2 o 3 formarán otra reunión y pedirán que se reconozca. No los anulan, no le quitan. Ahí habrá que discutir quién es representativo. Es el concepto nuevo que se ha planteado, me parece bastante claro. Por eso creo que sobre esa base podría haber un acuerdo regional. Bien, aprobado por mayoría con las observaciones que se han hecho expresas. Bien.